Hola, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la clase de Estadística Inferencial 1 con el profesor Juan Morales. Soy Katia. Yo les voy a hablar sobre los ejercicios de la unidad 1 del capítulo 1, 2 y 3 del libro Estadística de Mario Triola. Capítulo 1. Introducción de la estadística. Página del 1 al 42. Ejercicio 1. Muestra de respuesta voluntaria. ¿Qué es una muestra de respuesta voluntaria? Es una muestra de respuesta voluntaria. Los sujetos o individuos deciden a sí mismos si quieren participar o no, y por lo tanto ser parte de la muestra. Ejercicio 3. Significancia, estadística y práctica. ¿Qué diferencia existe entre la significancia estadística y la significancia práctica? La significación estadística significa que la conclusión se alcanzó utilizando métodos de estadística. La importancia práctica usa el sentido común para llegar a una conclusión. Ejercicio 7 a 4. Utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es imposible, posible pero muy improbable, posible y probable. Ejercicio 7. Super Bowl. Los Gigantes de New York derrotaron los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120 a 98. Esto es posible pero muy improbable, ya que pues cabe la posibilidad de que pase, pero es un poco improbable que sea tan exacto el 120 a 98. Ejercicio 9. Semáforos. Mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Este es posible y probable. Es posible obtener 3 luces verdes consecutivas y eso también es probable que suceda, porque las luces de parada consecutivas a menudo se juntan entre sí, teniendo en cuenta el límite de velocidad. Ejercicios del 19 al 22. Utilice los datos de la siguiente tabla. Los valores X son los pesos en libras de automóviles. Los valores Y son las cantidades correspondientes de combustible consumido en carretera. Los valores se obtuvieron del conjunto de datos 16 del apéndice B. Aquí está la gráfica. Dice, ejercicio 19. Contexto de los datos. Remítase a la tabla con las medidas de los automóviles. Cada valor X está pareado con el valor Y correspondiente, como en la tabla 1.1 de la página 5. Es decir, cada valor X está asociado con el correspondiente valor y de alguna forma significativa. Sí coinciden, porque los valores y las cantidades correspondientes son al consumo de combustible en carretera de los valores X. Si los valores X y Y están pareados, tiene sentido utilizar la diferencia entre cada valor X y el valor Y ubicados en la misma columna. ¿Por qué? No tiene sentido usar la diferencia de los valores X e Y, porque los valores X e Y no son de las mismas variables en las mismas unidades. Del ejercicio 23 a 26, de una conclusión sobre la significancia estadística. No realice ningún cálculo de formal. Utilice los resultados presentados y hagan juicios subjetos acerca de estos. Ejercicio 23. Significancia estadística. En un estudio del programa Ornish, la pérdida de peso, 40 sujetos perdieron un promedio de 3.3 libras después de 12 meses. Con base en datos de comparación 1. Es posible utilizar métodos estadísticos para demostrar que si esta dieta no tiene efecto alguno, la probabilidad de obtener esos resultados es de aproximadamente 3 en 1000. El programa Ornish para la pérdida de peso tiene significancia estadística, tiene significancia práctica. ¿Por qué? Estadísticamente significante, esa es la respuesta. Los resultados son estadísticamente significativos porque los resultados son extremadamente poco probables, o sea, son 3 posibilidades en 1000. Ejercicio 27. Conclusiones. Remítase a las cantidades de combustible consumido en la ciudad y en carretera por los diferentes automóviles del conjunto de datos 16 del apéndice B. Compare las cantidades de combustible consumido en la ciudad con las cantidades consumidas en carretera. Después responde a las siguientes preguntas sin efectuar cálculos. A. La cantidad de las cantidades consumidas en carretera son mayores que las cantidades consumidas en la ciudad parecen estar sustentadas por una significancia estadística. Sí, porque todas las cantidades del consumo de combustible en las carreteras son más altas que las cantidades correspondientes del consumo de combustible en la ciudad.
P. La conclusión de que las cantidades consumidas en carretera son mayores que las cantidades consumidas en la ciudad parecen estar sustentadas por una significancia práctica. Sí, porque la diferencia de las cantidades no parecen ser cercanas a cero. C. ¿Cuál sería una de las implicaciones prácticas de una diferencia sustancial entre las cantidades de combustible consumidas en la ciudad y en carretera? Parece mejor conducir en momentos en que no hay mucho tráfico. Definitivamente se conduce en la ciudad. ¿Cuándo se conduce en la ciudad? Si el tanque de combustible está bajo, llénelo si conduce a través de una ciudad para asegurarse de que no se agote, ya que el nivel del tanque de combustible disminuirá más. 1.3. Tipos de datos. Conocimiento estadístico y pensamiento crítico. Ejercicio 2. Datos cuantitativos y categóricos. ¿Cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y los datos categóricos? Los datos cuantitativos representan conteos o mediciones numéricas, mientras que los datos categóricos se distinguen por alguna característica que no es numérica. Ejercicio 6. Política de los senadores, que conforman el Congreso estadounidense actual y el 44% demócratas. Una estadística es una medida descriptiva de una muestra, mientras que un parámetro es una medida descriptiva de una población. Dado que la población contiene todos los senadores y el 44% se basa en todos los senadores. Ejercicio 10. Tabla periódica. El peso atómico promedio o la medida del peso atómico de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. La estadística se basa en una muestra, mientras que el parámetro se basa en la población y se basó en todos los elementos de la tabla periódica, por lo tanto es un parámetro. Ejercicio 12. Ganancias de películas. El autor eligió al azar 35 películas y calculó que la cantidad de dinero que obtuvieron por las ventas de boletos, o sea, el promedio o la media, es de 123.7 millones. Una estadística es un medio descriptivo de una muestra, mientras que un parámetro es un medio descriptivo de una población. La media se basa en 35 películas y no en todas las películas. En los ejercicios 23 al 32 identifique a. La muestra, b. La población. Además, determine si la muestra parece ser representativa de la población. Ejercicio 32. Encuesta de AOL, American Only. Pidió a los suscriptores que respondieran las siguientes preguntas. La siguiente pregunta: ¿qué frase publicitaria les disgusta más? Se presentó a los participadores una lista con varias frases publicitarias utilizadas para alentar a las ventas de automóviles, y la de Volkswagen recibió el 55% de las 33.160 respuestas. Su frase era: alivia el sufrimiento producido por el gas. Una muestra es la parte de la población de la cual recopiló información. Simple, suscriptores de American Only que respondieron la pregunta. B. La población son las personas que están siendo estudiadas. La población son los suscriptores de American Only. La muestra es una representante por la población si la muestra se selecciona al azar de la población y si no es una muestra de respuesta voluntaria no es representativo. Entonces, ejercicio 34. Interpretación de encuesta política. Para la encuesta descrita en el problema del capítulo, suponga que se preguntó a los participantes por el partido político de su preferencia y que las respuestas se codificaron como 0 para los demócratas, 1 para los republicanos, 2 para los independientes o 3 para cualquier otra respuesta. Si se calcula que el promedio o la media de las cifras y se obtiene 0.95, ¿cómo se interpreta este valor? Bien. Este valor no puede interpretarse porque la media de los datos nominales, o sea, los datos no pueden ordenarse, no tiene ningún significado. 1-4. Pensamiento crítico. Conocimientos estadísticos y pensamientos críticos. Ejercicio 3. Correlación y causalidad. Con el uso de los datos del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de Estados Unidos existe una correlación o asociación
entre el número de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de la tasa de homicidios. ¿Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas? Pues bien, no, porque no se sabe si la correlación es positiva o negativa. Si la correlación es positiva, aumentar el número de armas automáticas registradas provoca un número en la tasa de homicidios. Si la correlación es negativa, aumenta el número de armas automáticas registradas, provoca una disminución en la tasa de homicidios. En los ejercicios 5 a 8, utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Ejercicio 5. Las personas que se gradúan de la universidad viven más tiempo. Con base en un estudio que revela que las personas que se gradúan de la universidad viven más tiempo que quienes no lo logran, un investigador concluye que el hecho de estudiar provoca que la gente viva más tiempo. Pues bien, los graduados universitarios tienden a vivir más sanos que aquellos que no se gradúan de la universidad porque fuman y beben y en general, y las personas más sanas tienden a vivir más tiempo. Ejercicios 9 al 20. Utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se pide. Discrepancia entre los resultados reportados y observados. Cuando Harris Interactive encuestó a 1.013 adultos, el 91% dijo que se lavaba las manos después de utilizar un baño público. Sin embargo, cuando se hizo una observación de 6.336 adultos, se encontró que en realidad el 86% se lavaba las manos. ¿Cómo se puede explicar esta discrepancia? ¿Qué porcentaje es más probable que indique una exactitud la tasa real de las personas que se lavan las manos en un baño público? Las personas tienden a decirles a los demás que se lavan las manos después de usar un baño público, incluso si no lo hacen, porque se sienten presionados por la opinión pública. El 82% es probable que sea más preciso si las personas que se observaron no eran conscientes de que estaban siendo observados. Porcentajes. En el ejercicio 21 a 28 responde a las preguntas relacionadas en los porcentajes. Convierta la fracción 5 octavos a un porcentaje equivalente. Esto es equivalente a 62.5%. Convierta 23.4% a un equivalente decimal. Esto es equivalente a .234. ¿Cuál es el 37% de 500? Es 175. D. Convierta 0.127 a un porcentaje equivalente. Esto es 12.7%. Ejercicio 23. Porcentajes. En una encuesta Gallup. A. En una encuesta Gallup aplicada a 734 usuarios de Internet, el 49% reveló que de manera frecuente u ocasional realiza compras en línea. ¿Cuál es el número real de usuarios de Internet que afirmaron que compran en línea de manera frecuente u ocasional? Bien, esto fue 360. B. De los 734 usuarios de Internet encuestados por Gallup, 323 dijeron que de la manera frecuente u ocasional realizaron planes de viaje consultado información en línea. ¿Cuál es el porcentaje que afirmaron que de manera frecuente u ocasional realizan planes de viaje consultado información lineal? Bien, se dividen los 323 entre los 734, que es equivalente a 44%. Ejercicio 27. Porcentajes. En los medios de comunicación. En el New York Times Magazine, un reporte acerca de la disminución de inversión occidental en Kenia incluyó la siguiente afirmación. Después de años de vuelos diarios, Lufthansa y Air France suspendieron el servicio a los pasajeros. La inversión extranjera cayó 500% durante la década de 1990. ¿Qué es incorrecto en esta afirmación? Bueno, suponiendo que la inversión extranjera disminuya a un 100%, se eliminaría por completo. Por lo tanto, no es posible reducirlo en un más del 100%. 1.5. Recorrelación de datos muestrales.
Ejercicio 4. Muestra de conveniencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases. Les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población. Es probable que los resultados sean buenos o malos. La calidad de los resultados de esta encuesta refleja la calidad de las muestras de conveniencia en general. Bueno, es probable que esta muestra de conveniencia sea bastante representativa de la población general, porque las clases no se separaron en función de qué mano escriben los estudiantes. Por esta razón, el autor debería ver un resultado bastante representativo. Sin embargo, esta muestra de conveniencia no es representativa de estas muestras de conveniencia, ya que generalmente se deben evitar muestras de conveniencia. Si bien esta encuesta eligió un tema que puede estar bien representado por muchas poblaciones, otras encuestas, como la opinión de las personas sobre la educación universitaria, no se deben realizar como una muestra de conveniencia como esta. Ejercicio de 5 al 8. Determine si la descripción dada correspondiente a un estudio observacional o a un experimento. Ejercicio 6. Encuesta sobre el tabaquismo. Gallup realizó una encuesta telefónica a 1,018 adultos y el 22% de ellos admitieron haber fumado cigarrillos durante la semana anterior. Un experimento impone deliberadamente algún tratamiento a los individuos para observar sus respuestas. Un estudio observacional intenta recopilar información sin perturbar la escena que está observando. Ejercicio 9 al 20. Identifica el tipo de muestreo que se utilizó aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Ejercicio 10. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó infecciones del tracto respiratorio superior. Un grupo de infecciones fue tratado con equinacia y otro grupo fue tratado con placebos. Los grupos de tratamiento con equinacia y de placebo se determinaron mediante un proceso de asignación aleatoria, según datos de ese programa. La respuesta es: el muestreo aleatorio siempre usa una muestra en la que cada individuo tiene una posibilidad de ser elegido. El muestreo aleatorio estratificado extrae muestras aleatorias simples de subgrupos independientes. El muestreo de conglomerados divide a la población en subgrupos no superpuestos y algunos de estos subgrupos están en la muestra. El muestreo sistemático permite que cada késimo individuo esté en la muestra. K es un número entero. El muestreo de conveniencia utiliza, por ejemplo, la muestra voluntaria o un subgrupo de la población que se elige convenientemente. Ejercicio 22. Muestra sistemática. Un ingeniero de control de calidad selecciona cada 10 milésimo dulce M&M que se produce. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria. ¿Una muestra aleatoria simple? Explique. Sí, muestra aleatoria. Todos los individuos de la población tienen las mismas posibilidades de ser elegidos. Y no, muestra aleatoria simple. Cada muestra del mismo tamaño tiene las mismas posibilidades de ser elegida. Ejercicio 24. Muestra estratificada con la finalidad de realizar una prueba de la brecha de género en la forma en que los ciudadanos perciben el presidente actual. Tompkins Company. Encuesta exactamente a 500 hombres y 500 mujeres, seleccionados al azar, entre todos los adultos que viven en Estados Unidos. Suponga que el número de hombres y mujeres adultos es el mismo. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria. Una muestra aleatoria simple. Explique. Sí. Muestra aleatoria. Cada individuo en la población tiene las mismas posibilidades de ser elegido. No en la muestra aleatoria. Cada muestra del mismo tamaño tiene las mismas posibilidades de ser elegido. Algunas muestras no son posibles de seleccionar, como una muestra que solo contiene hombres. Ejercicio 26.
Muestreo de estudiantes. Un salón de clases alberga a 36 estudiantes sentados en 6 filas diferentes, con 6 estudiantes en cada fila. El profesor arroja un dado para elegir una fila. Si luego lo arroja nuevamente para elegir un estudiante específico de la fila, el proceso se repite hasta completar una muestra aleatoria, una muestra de 6 estudiantes. Este plan de muestreo da como resultado una muestra aleatoria. Una muestra aleatoria simple, explique. Sí, simple al azar, cada individuo en la población tiene dos posibilidades de ser elegido, y no en la muestra aleatoria simple. Cada muestra del mismo tamaño tiene las mismas posibilidades de ser elegida. En los ejercicios 27 al 30 identifique tipo de estudio observacional, transversal, retrospectivo o prospectivo. Ejercicio 32. Diseño de muestreo. Usted es el encargado de realizar una encuesta laboral a los estudiantes graduados de su universidad. Describa los procedimientos para obtener una muestra de cada tipo: aleatoria, sistemática, de conveniencia, estratificada o por conglomerados. El muestreo aleatorio simple usa una muestra en la que cada individuo tiene las mismas posibilidades de ser elegido. El muestreo aleatorio estratificado extrae muestras aleatorias simples de subgrupos independientes. El muestreo de conglomerados divide la población en subgrupos no superpuestos y el mismo de estos subgrupos se encuentra en la misma muestra. El muestreo sistemático permite que cada k-ésimo individuo esté en la muestra. K es un número entero. El muestreo de conveniencia utiliza, por ejemplo, una respuesta voluntaria o un subgrupo de población que se elige convenientemente. Capítulo 2. Resumen y gráficas de datos. Bajar un archivo de plataforma. El archivo de plataforma resuelve todos los ejercicios del archivo. Número 1. Determina el número de clase que desea y el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras diferentes. Ese tiene como clase 6. Calcule la anchura de la clase. Se saca multiplicando el valor más alto, restando el valor más alto menos el valor más bajo, todo eso entre el número de clases. Queda 1. Comience por elegir un número para el límite inferior de la clase primera. Elija el valor del dato más bajo a un valor conveniente que sea un poco más pequeño. 4. Usando el límite inferior de la clase, la anchura de la clase, procede a una lista de los límites inferiores de la clase. Suma la anchura de clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite de clase. Después sume la anchura de la clase al segundo límite inferior de clase para obtener el tercero, y así sucesivamente. 5. Anote los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de clase. 6. Tome el valor de cada dato y ponga una marca en clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. Bien, aquí tenemos la edad, la frecuencia en porcentaje y la frecuencia acumulada. Bien, lo que viene estando del lado izquierdo es el límite inferior. Lo que viene estando del lado derecho, en lo que es la fila de edad, viene siendo el límite superior. Tenemos como frecuencia 4. Aquí sacamos los porcentajes. Para sacar los porcentajes tenemos que sumar todos los datos que tenemos en frecuencia. Y eso lo hacemos, 18 es equivalente a 100%. Entonces 4 es equivalente a ¿qué porcentaje? Hacemos una regla de 3. Entonces aquí están los porcentajes. Y la frecuencia acumulada se saca 4. Esta fila siempre va a salir directamente aquí. Para sacar la segunda fila de aquí, tienes que agregarle 4 más 3, que va a ser 7. Entonces 7 más 1 es 8. 8 más 5 es 13, 13 más 1, 14, 14 y 2, 16, 16 y 2, 18, que viene siendo aquí. Entonces tenemos que la edad del 19 al 22 la frecuencia es 12 y del 23 al 26 es 5. Pulsos de mujeres. Utilice los pulsos de mujeres de la tabla 2.1 y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2. Incluye 7 clases.
Seleccione 7 clases. Calcular la anchura. Aquí te va a dar 10. Elija 60 como el primer límite inferior de clase, ya sea el valor más bajo de la lista y el número conveniente. 4. Sume la anchura de clase 10 a 60 para terminar el segundo límite inferior de la clase 70. Continúe y sume la anchura 10 para obtener los límites inferiores de clases restantes 80, 90, 100, 110 y 120. Liste los 5. Liste los límites inferiores de clase de forma vertical como se muestra al margen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de clase correspondientes, que son 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. 6. Son los puntos medios de la clase. Las marcas de clase de la tabla 2.2 son 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Bien, aquí tenemos la tabla. Es pulso, frecuencia, frecuencia en porcentaje, frecuencia absoluta y agregué la marca de clase. Bien, del lado izquierdo tenemos lo que es el límite inferior y del lado derecho el límite superior. Igual, tenemos la frecuencia, la sumamos todos, aquí es el total. Después sacamos los porcentajes. Ahora, el 40, la frecuencia 40 es equivalente al 100%, entonces el 12, ¿a qué porcentaje va a ser? Pues aquí está, es la regla de 3 igual, aquí están los porcentajes. La frecuencia absoluta ya les conté, bueno, ya les expliqué. Se corre aquí el 12, después se le van sumando, sale 26, se le suma el 11, da 37 y así consecutivamente. Aquí dejé la marca de clase, tenemos que el rango es de 69 y la amplitud es de 10. Pulsos de hombres. Utilice los puntos de los hombres para construir la distribución de frecuencias. Incluye 10 clases. Bien, aquí tenemos el pulso, la frecuencia, frecuencia porcentaje, frecuencia absoluta y la marca de clase. Bien, igual. El lado izquierdo tenemos el límite inferior, el lado derecho el límite superior, la frecuencia. Aquí lo tenemos. Después igual sumamos, sacamos este porcentaje al 100% y ya lo ponemos aquí. Los corremos, ponemos lo mismo, lo sumamos aquí a la frecuencia absoluta, al 13 le sumamos el 7, da 20, al 20 le sumamos el 3 y así consecutivamente da 4. El rango es de 44 y la anchura de clase es 10. Radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibecqueres que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania, nacidos después de 1979, con base en datos construir la distribución de frecuencia con 8 clases. Aquí tenemos los datos. Y igual vamos a hacer lo mismo. Vamos a agarrar las 8 muestras. Es igual, lado izquierdo el inferior, lado derecho el superior, solo olvidé agregarlo. Está la frecuencia, la sumatoria de la frecuencia. Estos ya están aquí, ya están hechos en porcentaje, perdón. Ya están hechos en porcentaje. Frecuencia acumulada, igual se suman, como les expliqué. Y aquí está la marca de clase. Tenemos que el rango es de 66 y la anchura de clase es de 8. Histogramas. Bajar el archivo de plataforma, buscar el video y resolver los ejercicios del archivo. Los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. La edad está dada en años. Es estatura en pulgadas. PE es peso en libras. SINT es circunferencia de la cintura en centímetros. Pulso es frecuencia de pulso en latidos por minuto. SIST es presión sanguínea sistólica en miligramos. Días es presión sanguínea diastólica. Col es colesterol. IMC es el índice de masa corporal. Mus es longitud de muslo. Codo es anchura del codo. Muñ es anchura de muñeca.
BRA es circunferencia del brazo. Realizar los histogramas de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso, índice de masa corporal, es índice de masa corporal. Okay. Aquí tenemos los datos proporcionados. Aquí están las gráficas que me quedaron, que es la edad con el porcentaje. Entonces tenemos aquí que la edad, las edades con mayor porcentaje son de 52, de 30 y de 18. Aquí tenemos el histograma de estatura. Tenemos que la estatura, el porcentaje, el de mayor estatura es del 68. Es de 68. El pulso de hombre son 70. Aquí lo tenemos. El histograma de peso es aquí lo tenemos. El histograma de índice de masa corporal. Bien. Gráficas estadísticas. Conocimientos estadísticos. Voy a ir un poquito más rápido para poder alcanzar a grabar lo más que pueda. Conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. Ejercicio 1. Polígono de frecuencias y gráfica de puntos. En el ejemplo 1 se incluye un polígono de frecuencias que describe los pulsos de mujeres y el ejemplo 4 presenta una gráfica de puntos del mismo conjunto de datos. ¿Cuáles son las principales ventajas de la gráfica de puntos sobre el polígono de frecuencias? Aún no puede determinar los valores de datos individuales de un gráfico de puntos, que no es posible desde un polígono de frecuencia. Ambos gráficos muestran gráficamente la forma de la distribución. Una gráfica de puntos es más fácil de crear que un polígono de frecuencia. Ejercicio 3 de frecuencia. Polígono de frecuencias relativas. En la figura 2.6 se representan polígonos de frecuencias relativas para los pulsos de hombres y mujeres, cuando se comparan dos conjuntos de datos como estos. ¿Por qué generalmente es mejor utilizar polígonos de frecuencias relativas en lugar de polígonos de frecuencias? La comparación de frecuencias es muy difícil si los tamaños de muestra son muy diferentes. Sin embargo, las frecuencias relativas siempre se pueden comparar fácilmente. En los ejercicios 5 a 8, utilice las cantidades de estroncio 90 en una muestra aleatoria simple de leche. Bien. Gráfica de puntos. Construye una gráfica de puntos de las cantidades de estroncio 90. ¿Qué sugiere la gráfica de puntos acerca de la distribución de esas cantidades? Pues bien, aquí tenemos la gráfica. Y eso quiere decir, si la distribución aproximadamente en forma de campana, entonces los datos son aproximadamente normales. Ahí tenemos la gráfica. En los ejercicios 9 al 12, utilice los 62 pesos del plástico desechado que aparecen en el conjunto de datos 22 en el apéndice B. Ejercicio 9. Gráfica de tallo y hojas. Utilice los pesos para construir una gráfica de tallo y hojas, que sugiere esta gráfica acerca de la distribución de los pesos. Si la distribución es aproximadamente en forma de campana, entonces los datos son aproximadamente normales. Redondea todos los valores de datos a la cima más cercana. Coloque los datos de los valores numéricos a la izquierda y de la línea vertical y coloque los décimas de cada valor de los datos de la derecha. Y aquí les voy a mostrar cómo quedó. Aquí están los datos, los bancos numéricos en la izquierda, como ven, y las décimas de cada valor de los datos en la derecha. Aquí están. Aquí están los valores redondeados también. Aquí tenemos la respuesta. En los ejercicios 21 y 22, utilice los datos pareados del apéndice B para construir un diagrama de dispersión. Ejercicio 21. Alquitrán y monóxido de carbono en cigarrillos. En el conjunto de datos 4 representa el alquitrán de los cigarrillos tamaño grande para el eje horizontal y la cantidad de monóxido de carbono de los mismos cigarrillos tamaño grande en el eje vertical. Determine si al parecer existe una relación entre el alquitrán y el monóxido de carbono de los cigarrillos tamaño grande. De ser así, describe la relación. Aquí está.
Aquí tenemos cómo nos queda la gráfica. Y no parecen haber relación entre las variables, porque no hay un patrón obvio en el diagrama de dispersión. El alquitrán está en el eje horizontal y el carbono está en el eje vertical. El alquitrán está en el horizontal y el otro en el vertical. Ejercicio 23. Gráfica de series de tiempo para la ley de Moore. En 1965, Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, propuso lo que ahora se conoce como la ley de Moore. El número de transistores por pulgada cuadrada en los circuitos integrados se duplica aproximadamente cada 18 meses. La siguiente tabla lista el número de transistores por pulgada cuadrada en miles por varios años diferentes. Construye una gráfica de series de tiempo de los datos. Bien, aquí tenemos el año en el eje horizontal y los transistores están en el eje vertical. Ejercicio 27. Gráficas de tallo y hojas antiguas. Al margen encontrará un formato para las gráficas de tallo y hojas contiguas, donde aparecen los pulsos de hombres y mujeres de la tabla 2.1 en la página 47. Complete las gráficas contiguas y luego compara los resultados. Pues bien, aquí tenemos la gráfica. Del lado izquierdo son el número y los del lado derecho son los decimales. 2.5. Pensamiento crítico y gráficas adecuadas. Ejercicio 2. Resultados de encuesta American Only. Ocasionalmente realiza encuestas en línea en las que los usuarios de Internet pueden responder a una pregunta. Si se construye una gráfica para ilustrar los resultados de una encuesta, como estas, y la gráfica se diseña de forma objetiva y con técnicas adecuadas, la gráfica ayudará a comprender mejor la población general. ¿Por qué? No, porque las encuestas de Internet dan como resultado muestras de respuestas voluntarias y por lo tanto los resultados no se pueden generalizar. Ejercicio 4. Superficies de países. Para construir una gráfica que compare el territorio de los 5 países más extensos, usted decide describir las 5 áreas con cuadrados de diferentes tamaños. Si se dibujan los cuadrados de modo que las áreas sean proporcionales a las áreas de los países correspondientes, la gráfica resultante será confusa. ¿Por qué? Bien, no, porque el área de un país es bidimensional y el área de un cuadrado también es bidimensional. Ejercicio 10. Adoptaciones de niños chinos. La siguiente gráfica de barras indica la cantidad de adoptaciones de niños chinos por parte de estadounidenses en los años 2000 y 2005. ¿Qué es incorrecto en esta gráfica? Dibuje una gráfica que describa los datos de forma imparcial y objetiva. Bien, aquí queda la gráfica. Las barras no comienzan en cero. El ancho de todas las barras debe ser igual y la altura debe ser igual a la frecuencia. Ahí está. Capítulo 3. Estadísticos para escribir y explorar comparar páginas. 1. Medidas de tendencia central. ¿En qué sentido de la media, mediana y moda y mitad del rango son medidas de tendencia central? Usan diferentes enfoques para intentar estimar el centro o el medio del conjunto de datos. En el ejercicio 5 a 20 calcule la media, la mediana y la moda. La moda y la mitad del rango de los datos muestrales listados. También responda a las preguntas que se plantean. Ejercicio 5. Número de palabras inglesas. Se obtuvo una muestra aleatoria simple de páginas del diccionario Merriam-Webster, 11ª edición. A continuación, se indica el número de palabras definidas en esas páginas. Puesto que este diccionario tiene 1459 páginas con las palabras definidas, estime el número total de palabras definidas en el diccionario. ¿Es probable que se trate de una estimación precisa del número de palabras en el idioma inglés? Bien, los hombres son la suma de todos los valores divididos por los valores numéricos. Aquí tenemos que es 53.3. Ordene la lista de los datos. P es ordenar la lista de los datos. Ahí está ordenada. La mediana es el promedio de los dos valores medios del conjunto de datos, que viene siendo el 51 más el 53 sobre 2 da 52. C. El modo es el valor que se repite más el conjunto de datos.
Si no se repite ningún valor, entonces no hay modo. Y como no se repite ninguno, pues no hay modo. El rango medio es el promedio del valor más pequeño y más grande, que viene siendo el valor más chico es 34 y el valor más grande es 79, sobre 2. Esto va a 56.5. La estimación son probablemente una estimación precisa, porque todas las estimaciones están muy juntas en cuanto a su valor. Aquí tenemos una pequeña gráfica. Ejercicio 7. Costos de choques de automóviles. Bueno, realizó pruebas con choques de automóviles nuevos que viajan a 6 millas por hora. Se obtuvo el costo total de los daños para una muestra aleatoria simple de los automóviles probados, lo cual se presenta a continuación. Hay una gran diferencia entre las distintas medidas de tendencia central. La medida es la suma de todos los valores divididos por el número de valores. Esto da 66.412.2. B. Ordene la lista de los datos. Ahí están los datos ordenados. La mediana es el valor medio del conjunto de datos ordenados, que viene siendo 6.374. El modo es el valor que se repite más el conjunto de datos. Si no se repite ningún valor, entonces no hay modo. Y pues en ese caso no hay modo. El rango medio es el promedio del valor más pequeño y más grande. El rango viene siendo el 4.277, que es el más pequeño, y el mayor es 9.051. Sobre 2 queda 6.664. Las medidas del centro no parecen diferir mucho. Ejercicio 11. Vuelos de transbordado espacial. A continuación se presentan las duraciones en horas de una muestra aleatoria simple de todos los vuelos, hasta el momento en que se escribió este libro. Los datos correspondientes al conjunto de 10 del apéndice B. ¿Hay alguna duración que sea muy poco común? ¿Cómo podría explicarse? Ahí están los datos. La A es la suma de todos los valores divididos por el mismo valor, que da 217.33. Se ordena la lista de los datos, ahí lo tengo ordenado. La mediana es el valor medio del conjunto de datos ordenados, que viene siendo 235. C. El modo es el valor que se repite más el conjunto de datos, que viene siendo 235. Se repite 2 veces. El rango medio es el promedio del valor más pequeño y más grande, que viene siendo en este caso 0 más 381 sobre 2 son 190.5. El tiempo de duración de 0 es muy inusual, no hay otros valores cercanos. La hora puede explicarse por el vuelo que nos sale. Conjuntos grandes de datos del apéndice B. Para los ejercicios 25 al 28, remitas el conjunto de datos indicando el apéndice B. En un programa de cómputo o una calculadora obtenga las medias y las medianas. El ejercicio 27. Coloque voltaje de una casa. Remites el conjunto de datos 13 del apéndice B y compara las medias y medianas de los tres conjuntos diferentes de niveles de voltaje medidos. La media es la suma de todos los valores divididos por el mismo número de valores, que viene siendo el inicio son 123.6625. El del generador es 124.6625 y el de viene siendo 123.5875. La mediana es el valor medio del conjunto de datos ordenados. El del inicio, la mediana es 123.7. El generador es 124.7 y del ups es la mediana, es 123.7. El voltaje medido parece más alto por un generador. El nivel de tensión de las medidas para el hogar y el SAI es casi el mismo. En los ejercicios 29 al 23 calcule la media de los datos que se resumen de la distribución de frecuencias indicada. Además, compare las medias calculadas con las medias reales que se obtuvieron al realizar la lista original de datos, que es la siguiente. Ejercicio 29, 21.1. Ejercicio 30, 76.3.
latidos por minuto. Ejercicio 31, 46.7. Ejercicio 32, 1.911 libras. Perdón. Aquí está la gráfica que nos dan. La media es la suma del producto de las frecuencias y puntos medios de clase dividido por la frecuencia total. Y aquí tenemos la fórmula, la sustitución, con los datos que nos dieron anteriormente. Entonces eso nos da que la media es 20.94. La media ponderada está por lo tanto cerca de la media real 21.1 miligramos. Ejercicio 31. Multas por exceso de velocidad. La distribución de frecuencias dada describe la velocidad de los conductores multados por la policía de la ciudad de Poughkeepsie. Esos conductores viajaban por una zona de Craig Road que pasa por la Universidad del Autor y tiene un límite de velocidad de 30 millas por hora. ¿Qué diferencia existe entre la media y la velocidad límite de 30 millas por hora? Bien, aquí tenemos la tabla que nos dan. La media es la suma del producto de la frecuencia y los puntos de medios de clase dividido por la frecuencia total. Bien, igual usamos la fórmula anterior y sustituimos los datos que nos dan. Entonces la media es 46.78. Que dice aquí, la media ponderada se acerca así a la media real de 46.7 millas por hora. La velocidad media es más alta que el límite de la velocidad publicado. Ejercicio 33. La media ponderada de un alumno. Un alumno del autor obtuvo las siguientes calificaciones: B, C, B, A y D. Los cursos tenían las siguientes horas de crédito: 3, 3, 4, 4 y 1. El sistema de calificación asigna estos puntos de puntualidad a las calificaciones con letras A, 4, B, 3, C, 2, D, 1, F, 0. Calcula el promedio de las calificaciones GPA y redondee el resultado a 2 posiciones decimales. Si la lista del rector requiere de un promedio de 3 o 0 o mayor, ¿podrá ingresar este estudiante a la lista del rector? Ok, la media ponderada es la suma del producto de los puntajes y los pesos divida por la suma de los pesos. Bien, aquí sustituimos los valores. Esto da que la media es 2.93. El estudiante no hace la lista del decano, porque la media ponderada es menor que 3, más allá de lo básico. Ejercicio 37. Media recortada. Ya que la media es muy sensible a los valores extremos, decimos que no es una medida de tendencia central resistente. La media recortada es más resistente. Para calcular la media recortada del 10% de un conjunto de datos, primero se acomodan los datos en orden, después se elimina el 10% de los valores inferiores y el 10% de los valores superiores, y luego se calcula la media de los valores restantes para las calificaciones de crédito que otorga la empresa FICO, incluidas en el conjunto de datos 24 del apéndice B. Calcula lo siguiente. ¿Qué diferencias hay entre los resultados? A. La media. La media es la suma de todos los valores divididos por el número de valores. Eso nos da 703.11. B. La media recortada del 10%. Ahí tienes que eliminar los 10 valores de datos más pequeños y los 10 valores de la lista de datos, o sea, los más grandes. Que la media es la suma de todos los valores divididos por el número de valores. Ahí está. C. La media recortada al 20%, que viene siendo 712.59. Tienes que eliminar todos los valores. Del punto B la respuesta es 712.59 y el inciso C la respuesta es 716.58. 3. Medidas de variación. Conocimiento estadístico en pensamiento crítico. Enunciado correcto. En el libro How to Lie with Charts se afirma que la desviación estándar suele definirse como más o menos la diferencia entre la puntualidad más alta y la media, la puntualidad más baja y la media. Por ejemplo, si la media es 1, el valor más alto es 3 y el valor más bajo es -1. La desviación estándar es 2. ¿Es correcto ese enunciado? ¿Por qué? No, debido a que la desviación estándar es generalmente la mitad de la diferencia entre la alta y la media.
y la media, y la baja y la media, debido a que la alta es de 2 desviaciones estándar por encima de la media. La baja es 2 desviaciones estándar por debajo de la media. Ejercicio del 5 al 20. Ejercicio 6. Prueba de asientos de seguridad para niños. La National Highway Traffic realizó pruebas de choque por los asientos de seguridad para niños que se utilizan en los automóviles a continuación. Se incluyen los resultados de esas pruebas, con las medidas expresadas en X, unidades estándar de lesiones de cabeza. Según los requisitos de seguridad, la medida debe ser menor de 1000 X. ¿Existe una gran variación en las medidas de las pruebas de los asientos de seguridad para niños? El rango es la diferencia entre el valor más grande y el más pequeño, que viene siendo 1210 menos 431, que viene siendo 779. La variación es la suma de las desviaciones del cuadrado de la desviación por n-1. Ahí está, sustituimos la fórmula de la desviación. Viene siendo 74.74300. 74.383.46. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la variación, que viene siendo 272.73. Hay mucha variación, por tanto las medidas de variación son más de 200. Conjuntos grandes de datos aprendiz. B. Bueno, creo que es suficiente. No voy a alcanzar. Ejercicio 28. Películas. Remítase al conjunto de datos 9 del apéndice B y considere los montos de ganancias de dos categorías diferentes de películas. Películas son con clasificación R y películas con clasificación PG o PG-13. Utiliza los coeficientes de variación para determinar si pareciera que las dos categorías varían en la misma cantidad. El rango es la diferencia entre el valor más grande y el más pequeño. Rango 1 va a quedar igual a 204, el rango 2 va a quedar igual a 368. La variación es la suma de las desviaciones cuadradas de la media dividida por n-1. Ahí tenemos, es igual a 3.475 y 11.668. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la variación, que da como resultado 58.9491. El S2 es 108.0192. El coeficiente de variación es la desviación estándar dividido por la media. Aquí tenemos el procedimiento y da como resultado 91.99%. En la siguiente da 72.31%. Por lo tanto, la variación de la clasificación R es más. Ejercicio 32. Regla práctica de las desviaciones. Utilice la regla de práctica de las desviaciones para estimar las desviaciones estándar de las edades de todos los profesores de su universidad. La edad de los instructores es general entre las edades de 20 y 65 años. El rango es la diferencia entre el valor más alto y el más bajo. El rango es 45. La desviación estándar estimado con el rango dividido con 4 es igual a 11.25. Ejercicio 36. Teorema de Chebyshev. El generador del auto produce voltajes con una media de 125 volts y una desviación estándar de 0.3 volts. Por medio del teorema de Chebyshev, ¿qué sabemos acerca del porcentaje de voltajes que están dentro de 3 desviaciones estándar de la media? ¿Cuáles son los voltajes mínimos y máximos que están dentro de desviaciones estándar de la media? Usando la regla de Chebyshev con K3 sabemos que al menos el 89%, ahí está la fórmula de sustitución, que viene siendo el 100% y el 89%, está dentro de 3 desviaciones estándar de la media. 3.4. Medidas de posición relativa y gráficas de caja. Ejercicio 3. Gráficas de la caja A a continuación se representa una gráfica de caja generada por Statistics de las duraciones en horas de vuelos de naves espaciales de la NASA, que nos indican los valores de 0,
166, 215, 264 y 423. Ahí tenemos el dibujo. 0 es el número mínimo y por lo tanto la duración del vuelo más corto. 166 el primer cuartil, K1. 215 es el segundo cuartil o también se llama la mediana. 269 es el tercer cuartil. 423 es el máximo y por lo tanto el vuelo más largo. Ejercicio 7. Puntuación Z del geyser o las duraciones de las erupciones del geyser tienen una media de 245 segundos y desviación estándar de 36.4 segundos, de acuerdo con el conjunto de datos 15 del apéndice B. Una erupción dura 110 segundos. A. ¿Qué diferencia hay entre la duración de 110 y la media? Bien, aquí tenemos la resta, que 110 menos 245 viene siendo menos 135. B. ¿Cuántas desviaciones estándar corresponden a la diferencia obtenida en el inciso A? El puntaje Z es la diferencia entre el valor y la media dividido por la desviación estándar. Ahí está la fórmula. Sustituimos los datos, que viene siendo menos 1.0489. Por lo tanto, el tiempo es 1.0439 desviaciones estándar por debajo de la media. C. Convierte la duración de 110 a una puntuación Z. El puntaje Z es la diferencia entre el valor y la media dividido por la desviación estándar. Ahí está la fórmula y la sustitución, que viene siendo menos 3.71. D. Si consideramos que las duraciones comunes son aquellas que corresponden a puntuaciones Z y entre menos 2 y 2, la duración de 110 segundos es común o inusual. El puntaje Z es la diferencia entre el valor y la media dividido por la desviación estándar. Ahí está la fórmula y el resultado es menos 3.71. El tiempo es inusual porque el C-score correspondiente es menor a menos 2. Ejercicio 13. Comparación de calificaciones de pruebas. Las calificaciones en la prueba SAT tienen una media de 1518 y una desviación estándar de 325. Las calificaciones de la prueba ACT tienen una media de 21.1 y una desviación estándar de 4.8. ¿Cuál es relativamente mejor? ¿Una calificación de 1840 en la prueba SAT o una calificación de 26.00 en la prueba ACT? ¿Por qué? El puntaje Z es la diferencia entre el valor y la media dividido por la desviación estándar. Ahí tenemos las del SAT, que viene siendo 0.49 y del ACT, que viene siendo 1.02. El mejor puntaje Z es más alto. Es la prueba del ACT. Ejercicio 29. Gráfica de caja de calificaciones. FICO. Se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones crédito otorgadas por la empresa FICO y los datos ordenados se presentan a continuación. Construye una gráfica de caja e incluya los valores del resumen de los 5 números. Ahí están los números. Dice que la caja tiene límites en el primer, tercer y una línea ha sido dibujada en la mediana. Los bigotes representan el mínimo y el máximo de los puntos datos. El primer cuartil es 25% del conjunto de datos ordenados, la media el 50% y el tercer cuartil al 75%. Ahí tenemos. Gráficas de caja para los pesos de monedas de 25 centavos. Utiliza la misma escala para construir gráficas de caja para los pesos de moneda de plata de 25 centavos anteriores a 1964 y posteriores a 1964. A partir del conjunto de datos 20 del apéndice B, utilice gráficas de caja para comparar los datos conjuntos. Bueno, ahí están las gráficas. Y la respuesta es: la caja tiene límites en el primer y tercer cuartil y una línea ha sido dibujada en la mediana. Los bigotes representan el mínimo y el máximo de los datos. El primer cuartil es 25% del conjunto y de datos ordenados. La mediana es el 50% y el tercer cuartil a 75%. Ahí tenemos los datos. Valores típicos y gráficas de modo modificada. Utilice las 40 longitudes de muslo en centímetros de mujeres que se incluyen en el conjunto de datos 1 del apéndice B. Construya una gráfica de caja modificada e identifique cualquier valor atípico de tal como se definió en la parte 2 de esta sección. Bien, ahí tenemos la gráfica. Los valores atípicos están representados con una X. La caja tiene límites en el primer tercer cuartil y una línea ha sido dibujada en la mediana.
Los bigotes representan el mínimo y el máximo de los puntos de datos sin los valores atípicos. El primer cuartil se encuentra en el 25% del conjunto de datos ordenados, la mediana en el 50% y el tercer cuartil el 75%. Los valores atípicos son los valores que son más de dos desviaciones estándar de la media, que viene siendo 27 centímetros, 31.1, 32.1 y 48.6 centímetros. Y eso sería todo por mi parte. Agradezco su atención, espero haya sido de su agrado. Que tengan una excelente semana.